nuestras Biblias, ¿verdad? Hoy nos corresponde el Proverbios capítulo número 19. Y nuestro tema hoy es sabiduría, conocimiento y experiencia. Sabiduría, conocimiento y experiencia. Qué interesante. Capítulo 19 de Proverbios. Abra su Biblia, búsquela. Me gustaría que subraye algunos versículos, que tenga siempre un resaltador a la mano. Escriba ahí en el margen de la Biblia, de los capítulos, de los versículos, algunas cositas interesantes o que le llamen la atención a usted y que usted después puede compartir o ampliar un poquito más el estudio de este precioso libro de Proverbios. El 19 comienza diciendo: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. También algunos hermanos me ayudan con otras versiones de la Biblia. Si usted cada versículo que voy diciendo lo comparte en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Versión Internacional, maravilloso, lo puede poner allí para que también los que entren después puedan mirar cada pasaje en otra versión. Entonces, mejor es el pobre que camina en integridad. Resaltamos que ser pobre no es una cosa ya de por sí virtuosa. El hecho de que un pobre, una persona sea pobre, no quiere decir que ella tiene todas las virtudes. Sin embargo, el pobre que menciona aquí Salomón camina en integridad. Camina en integridad. Eso es una persona que tiene sabiduría, que tiene virtudes, que de pronto lo único que no tiene es dinero, no tiene plata, es pobre, pero al mismo tiempo es rico en integridad. Entonces, a ese tipo de gente, a ese tipo de pobres hay que honrar. De hecho, Salomón y la palabra de Dios está honrando aquí a este pobre, porque camina en integridad, una persona con virtudes, ¿sí? El pobre puede caminar en integridad. La pobreza no es una excusa para que yo haga cosas malas o indebidas, ¿no? El pobre puede caminar en integridad. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros que creemos en el Señor, en cómo tratamos a las personas menos favorecidas. Pobre le llama la Biblia. Hoy se le da muchos nombres y títulos bonitos al pobre. Personas menos favorecidas, personas que viven en lugares adyacentes, todo eso son tonterías. La Biblia le llama a las personas que no tienen sus necesidades suplidas, sencillamente pobres. Pero no es malo ser pobre en todo el sentido de la palabra. Siempre que el pobre camine en integridad, debemos honrar. Debemos ayudar a todo el que padece necesidad, pero honrar a las personas pobres, pero que caminan en integridad. A veces uno honra a los ricos por el solo hecho de que son ricos, de que tienen dinero, sin mirar las condiciones morales de esa persona rica. Muchos ricos, sobre todo en nuestro país, son ricos, uno sabe por cuál razón, porque han sido unos pícaros, porque han conseguido sus riquezas a base de explotación y robos y de narcotráfico y todo lo demás. Y sin embargo, la sociedad los honra porque tienen dinero. ¿Cuánto más no deberíamos nosotros honrar a los pobres que caminan en integridad? O sea, que tienen una vida espiritual, que tienen una vida y una relación con Dios. Esas personas merecen honra. Y no honra a nadie solo porque tenga dinero. Eso no tiene por qué hacerle la venia absolutamente a ningún ricachón, pero que es un miserable y un degenerado. Porque tiene dinero no voy a bajarle la cabeza, no. Pero a un pobre, hermano, que camina en integridad, sí, hay que honrarle, hay que reconocerle esas virtudes. Y a un Salomón, lo está diciendo, Salomón que fue en su época el rey más poderoso y el más rico sobre la faz de la tierra, él mismo está diciendo,
Es mejor ser pobre, pero caminar en integridad. Es mejor. Entonces, y en relación con Dios, yo quiero dejar en tu corazón, hermano, que los pobres tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Jesús se dedicó a ellos mucho, ministró mucho las necesidades de los pobres, se preocupó de ellos. Quiere decir que los pobres en el plan de Dios y en el corazón de Dios tienen un puesto muy especial. Entonces tengamos nosotros cuidado de no poner por debajo de nuestros pies a gente que Dios tiene en el corazón de Él, porque ahí sí nos vamos a meter en muchos problemas. Pongamos en el corazón las cosas y las personas que Dios tiene también en su corazón. En este caso, a los pobres que caminan en integridad. El versículo 2, capítulo 19, dos cosas que no son buenas. Uno, el alma sin ciencia no es buena. Esto abunda. Gente sin entendimiento, gente que parece que tuviera la razón cerrada, no comprenden nada, no entienden nada de la vida. Entonces, el alma sin ciencia no es buena. Y dos, aquel que se apresura con los pies tampoco es bueno, peca, dice allí. Entonces, dos cosas que no son buenas. Una, de nada sirve tener un alma que Dios nos ha dado cuando no la hemos nutrido con conocimiento, con ciencia, con entendimiento, con sabiduría. Es vana. O sea, es un alma sin entendimiento, es una mala alma, por decirlo así. Sí, no es buena un alma así. Y lo otro es ser muy ligeros, porque dice, aquel que se apresura con los pies, que toma decisiones alocadas, peca. Entonces, dos cositas, cuidémonos de esto. Dos cosas de las cuales tenemos que guardarnos, aunque sean abundantes. Hoy la gente hace las cosas y después piensa, ¿no? Primero se la embarra y luego piensa por qué lo hice. Eso abunda. Tenemos gente muy cercana que hace esas tonterías. Primero hace las cosas y después piensa por qué la hice. ¿En qué estaba yo pensando? Realmente no estaba pensando en nada. Se apresuró y pecó. Entonces, dos cositas de las que tenemos que cuidarnos. Número uno, alimentemos el alma, porque el alma sin conocimiento, sin ciencia, sin entendimiento, sin sabiduría, no es buena, no es buena. Conocimiento está ahí. El entendimiento Dios nos lo ha provisto aquí en su palabra. ¿Sí? Podemos aprender de otras personas también. Invirtamos en conocer, podemos leer libros, alimentar nuestra alma de conocimiento. Porque dejarla vacía, dice ahí, no es bueno. Y segundo, no andar corriendo, no ser tan ligeros en tomar decisiones y determinaciones y luego pensar qué fue lo que hice, porque normalmente cuando tomamos decisiones apresuradas nos vamos a equivocar, entonces pecar por ligereza tampoco es bueno. Y versículo 3 dice lo siguiente, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Sí? Ser insensato es ser una persona torcida. El insensato, la insensatez del hombre tuerce su camino. Pero lo peor es que después esa persona que se torció en el camino, que hizo algo indebido, tiene el descaro también de culpar a Dios de su fracaso. Entonces el necio ya está torcido y todo lo que haga le va a salir torcido porque ya él está torcido. Lo torcido está torcido y todo lo que se haga con eso torcido va a quedar igualmente torcido. Pero lo peor es que esas personas cuando se tuercen o tuercen su camino, sus decisiones, entonces vienen y culpan al Señor. Y no asume la culpa, no asume la responsabilidad de sus actos, ¿no? De eso abunda, aún en el mundo cristiano.
Yo conozco cristianos de hace muchos años todavía echándole la culpa a Dios de sus acciones, de sus embarradas, de sus torceduras, porque es fácil culpar a Dios, ¿no? Es sencillo. Si Dios me amaba, ¿por qué me dejó que yo hiciera? Yo recuerdo una joven, esto no es un chisme, es una realidad, lo voy a contar. Recuerdo una muchacha, empezando yo el pastorado en la iglesia. Ella llegó, ella iba frecuentemente a la iglesia, a veces duraba mucho tiempo sin asistir a la iglesia. Se perdía y luego aparecía y así. Un día, bueno, apareció, estaba embarazada ella y me alegré por su embarazo. Le dije que bueno, y asumí que se había casado, que tenía un esposo y ahora estaba embarazada. Pero me contó que estaba pasando un tiempo, según ella, de prueba, porque estaba embarazada. Yo le dije, pero eso no es ningún problema, al contrario, es una bendición tener un hijo. Entonces ella me contó que no, que ella tenía en la actualidad dos novios. Y con ambos pues salía y tenía relaciones sexuales con los dos. Y andaba en esa vida. Entonces había quedado embarazada y no sabía de cuál de los dos novios era que había quedado embarazada. Entonces, mientras me contaba eso, lloraba, se le salían las lágrimas. Y llegó un momento en que me dijo, yo no sé por qué Dios me hizo esto. Y se tocó el vientre, embarazado. Me la quedé mirando. Yo creo que fue de las peores respuestas o de las mejores. No sé, usted dirá, que yo he podido dar como pastor. Yo le dije, mira, la única vez que yo conozco por la Biblia que Dios hizo eso, y le señalé el vientre, que Dios hizo algo así, de dejar embarazada a una mujer, fue cuando Jesús vino al mundo. Que el Espíritu de Dios vino sobre María y fecundó un óvulo en el vientre de esta virgen para que naciera el Hijo de Dios. Pero de ahí en adelante yo jamás he vuelto a escuchar que Dios haga una cosa como esa. Entonces yo creo que eso se lo hizo usted, le dije, por su irresponsabilidad. Ella se me quedó mirando como con tristeza y al mismo tiempo con rabia, como que no le gustó la respuesta, porque ella quería dar a entender de que Dios era el responsable de su embarazo. Bueno, todavía estoy pensando por qué le dije eso, pero nunca más volvió, nunca más supe de ella y aprendí ese día de que uno es capaz, queridos hermanos, de echarle la culpa a Dios de cosas tan evidentes de que son errores propios, ¿no? Dios no tiene la culpa de nuestras fallas o fracasos. Al contrario, el Señor lo que quiere es ayudarnos a salir de esos fracasos, ¿no? Yo al final le dije a ella, ten a tu hijo, eso pues él no tiene la culpa de lo que pasó. Dele a su hijo una buena vida, esfuércese por él y rompa con todas esas relaciones y ya. Sigue adelante, el Señor le va a ayudar. Mas no supe más de su vida. Entonces esto lo dice el versículo 3, dice la insensatez del hombre y de la mujer también, tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, tengamos mucho cuidado con estar echando culpas de nuestros actos, sobre todo al Señor. El versículo 4 dice el rico y el pobre, ¿no? Dice, las riquezas traen muchos amigos, pero el pobre es apartado de sus amigos. Estos dos personajes que aparecen ahí, inclusive pueden ser el mismo personaje en diferentes épocas. A veces hay gente que tiene dinero, es rico, tiene muchas amistades, atrae. Sí, las riquezas traen muchos amigos, muchos amigos, pero el pobre siempre lo desprecian. Puede ser lo mismo. Inclusive
Ha pasado y pasa siempre que usted cuando tiene recursos económicos y la gente ve que usted la tiene, y como dicen acá vulgarmente, la tiene toda, tiene la tula llena. Oh, hermano, eso le llueven amistades y elogios. Pero usted mismo, usted misma, no lo quiera Dios, cambia la situación y ya no tiene tantos recursos, entonces ya no tiene tantos amigos. ¿Ve? Porque ya usted huele y hiede mal para muchas personas. El pobre es apartado de sus amigos. El rico no tiene ningún defecto, todo le queda bonito, todos se lo aplauden, todo le luce, ¿verdad? Tiene la pleitesía de todos, pero hay de que caiga en desgracia económica porque ya tiene todos los defectos y nadie se le acerca. Me acuerdo de una muchacha que rompió el compromiso con su novio, con el que se iba a casar, y al novio le había entregado hasta un anillo bien hermoso y costoso. Entonces una amiga le dice, ¿rompiste el compromiso con fulano? Sí. ¿Y por qué? No, porque tenía muchos defectos, dijo la muchacha. Le encontré demasiados defectos. Y le pregunta a la amiga, ¿pero le devolviste el anillo costosísimo que te regaló? Y ella dijo, ¿pero por qué se lo iba a devolver si el anillo no tiene ningún defecto? El que tiene los defectos es él. Entonces, así funciona lamentablemente la vida, el mundo y las circunstancias. Una advertencia para los cristianos. Nosotros no debemos dejarnos llevar por la apariencia y nuestro cariño, nuestro amor tiene que ser siempre sincero. Con la gente que tenga o no tenga, debemos ser los mismos con la ayuda del Señor. Versículo 5 nos habla de dos pecados que a veces se sale con la suya. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Lamentablemente esto a veces los que son testigos falsos o hablan mentiras, a veces se salen con la suya. Sí, y ante los hombres pues se salen con la suya, pero ahí dice que ante Dios nadie, ninguno de ellos, de estos dos pecadores se va a salir con la suya porque Dios ya se la tiene sentenciada. ¿Sí? De Dios no pueden escapar. Dice ahí, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Se refiere a que Dios va a tomar justicia de alguien que es testigo falso o de alguien que habla mentiras. Así que todos los pinochos y todos los testigos falsos, no testigos de Jehová, estoy hablando de personas que dicen yo vi cuando realmente no han visto absolutamente nada. ¿Sí? El versículo 6 y 7. 6 y 7 dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Y el 7 dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Versículos 6 y 7 es un comentario del versículo 4. Así que usted tiene que leer el versículo 4, el versículo 6, el versículo 7 y va a encontrar que hay allí un complemento de la idea del versículo 4. El versículo número 8 dice, el que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Lo repito, el que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Hay que adquirir conocimiento, sabiduría, por amor, por puro amor, ¿sí? Porque el que se dedica a adquirir entendimiento y sabiduría tiene mucho amor, tiene que amar eso, tiene que amar la sabiduría, debe amar el entendimiento, el conocimiento, el crecer siempre por puro amor. Hágalo no por otro, no lo haga por un título que usted le van a dar
Hágalo por amor de su alma, ¿sí? Y guarde eso, conserve, preserve la inteligencia para que haya el bien. Alguien puede haber estudiado hace muchos años atrás y obtuvo hasta un título por haber estudiado eso, pero si no ejerce y si no pone en práctica, eso no va a alcanzar el bien. Entonces, ame estudiar, ame el conocimiento sobre todo de las cosas de Dios y consérvelo, guárdelo, ¿sí? No lo deje ahí, no lo archive, no es la idea, sino guardarlo para ponerlo por obra, ¿no? Por eso dice, el versículo 9, es algo muy importante, se repite el versículo 5 prácticamente, en el versículo 9. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Allá en el versículo 5 parece que podía escaparse, ¿no? El versículo 5 al final dice, el que habla mentiras no escapará, porque parece que el que habla mentira y el testigo falso dicen, de esta me puedo salir. Pero ya en el versículo 9, lo siento mucho, pero te llegó tu tiempo, no escapará. Ahí Dios ya cumple la sentencia sobre estas personas. Por más que traten de escapar, vean, hermano, pailas, no pudo escapar. Ahí Dios le envió su sentencia y lo alcanzó y no escapará, dice el versículo 9. Lo siento mucho. Yo sé que trataste de escapar después de haber mentido, de haber sido testigo falso, pero no escapará. El versículo 10 dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. No conviene a los necios el deleite, cosas buenas, cosas deliciosas, ¿sí? La buena vida. Yo creo que todos los seres humanos tienen derecho a una buena vida, pero el asunto es si le conviene o no le conviene. A veces conviene más para un ser humano que viva al día, vamos a decir que viva bien restringido de deleites o de cosas buenas de la vida. ¿Por qué? Por la naturaleza del ser humano. No todo el mundo está listo o preparado para recibir cosas grandiosas, ¿sí? Para recibir altos cargos, por ejemplo. Por eso dice, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Imagínate poner a alguien que no tiene carácter, que no tiene, digamos, virtudes, a presidir, ¿sí? A ocupar funciones grandes, a que tenga poder. Entonces, cuando una persona así llega a tener poder y autoridad sobre otros, seguramente se va a volver un déspota, un tirano, ¿no? No va a actuar con sabiduría y va a ser un desastre. Eso pasa en las naciones cuando alguien toma el poder y antes de tomar el poder era una persona noble, aparentemente era una persona buena, pero una vez está ya en el mando y en el poder es cuando se desata realmente lo que esa persona es y empieza a oprimir y a maltratar a sus gobernados. Entonces, por algo dice aquí que hay gente en la vida que mejor es no darle privilegios. Lo más conveniente para esa persona es que siempre estén en los lugares donde no tengan autoridad o no tengan mando, ¿no? Entonces a algunos les conviene más esto, les conviene más siempre una buena reprensión, ¿verdad? Que darles gustos a esas personas. Inclusive en la casa lo vemos, a veces a nuestros hijos no se les puede dar todo porque no están listos, no están preparados para eso. Entonces, una buena manera de ver si nuestros hijos tienen sabiduría es irles dando de a poco
Y al mismo tiempo que le damos privilegios, pues darles responsabilidades también para que adquieran carácter, ¿sí? Para que no se vuelvan abusivos. Lo mismo sucede en la iglesia también. A veces uno porque ve siempre a la persona allí sirviendo, haciendo, ¿verdad? Muy servicial. Oh, qué bueno la hermana, mira el hermano cómo siempre está ahí metido en las cosas. Pero a veces es mejor tener a personas creyentes en situaciones así, sin privilegios, que sirvan a Dios, pero sin autoridad sobre otros. Porque el día que se les da la autoridad, se vuelven abusivos. No es que se vuelvan allí, ellos son así intrínsecamente, por dentro son autoritarios. Lo que pasa es que nunca habían tenido la oportunidad, ¿verdad?, de gobernar a otros, de dirigir a otros. Y cuando se les da esa oportunidad, entonces es cuando aflora toda esa gana de humillar a los demás y se vuelven humillativos, se vuelven autoritarios, maltratadores de sus hermanos, de sus hermanas en la fe, etc. Entonces una persona así es un peligro darles cargos y funciones de autoridad. No conviene, así como dice aquí, no es que Salomón esté en contra de que alguien que ha estado allá abajo llegue un día a funciones de autoridad y de mando. No es la idea, sino que esto tiene que ir acompañado de sabiduría o de un buen carácter para la vida. Eso dice el versículo número 9. El versículo 11 dice así, y ahí vamos a ir cerrando. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura, o sea, la sensatez, la sabiduría de las personas, tiene una capacidad de detenernos cuando nos airamos. Cuando sientes que se te sube el apellido, como dicen acá, el apellido, se me está subiendo lo que es. Cuando entonces tú tienes cordura o entendimiento o sabiduría, puedes controlar la ira, ¿sí? Puedes controlar la ira. Y segundo, es muy honroso para la persona sabia pasar por alto las ofensas. Entonces, uno, tener discreción o cordura ante las situaciones que te hacen explotar. Y lo otro, pasa por alto las ofensas. Practique esto. Si te ofenden, a veces uno es muy hipersensible, ¿no? Todo lo ofende. Anda uno por ahí por la vida, es como que con un radar, bien, pescando ofensas, grandes o pequeñas. Y eso ya es una enfermedad mental de la gente, ya eso raya en otra cosa. Esa sensibilidad de que todo, si te miraron, te ofendes, y si no te miraron, también. Si te saludan mucho en la iglesia, te ofendes, porque aquí saludan demasiado, y si no, nadie te saluda, también te ofenden, ¿no? Y ese es un problema muy, muy extraño. La gente es rara, sobre todo en las iglesias cristianas. La gente, yo no digo que es la iglesia la que los hace así, de ninguna manera. Es la iglesia para que a uno lo complazcan, para que a uno todos lo saluden, el pastor lo salude. Hay gente que si yo no lo saludo por aquí, de pronto hasta se pueden ofender. ¿Ah? Tanto que yo madrugo, he madrugado ya 19 días y el pastor ni siquiera me ha saludado. En cambio, otros, si lo saludan mucho, no sé, el pastor me saluda demasiado, esto y aquello. Por todo se ofenden. Pero aquí estoy hablando de cosas, el versículo habla de cosas que detiene su furor. ¿Sí? Usted puede hacer algo cuando siente que va a explotar. Usted puede aplazar esa ira. ¿Sí? Guárdela ahí, medítela, medite las razones de esa ira, llévese eso un poquito para su casa, reflexione, y luego que le haya todas las diagonales a eso, entonces usted dice, bueno,
Gracias a Dios no respondí en ese momento, pero hay que soluciones y peso para tratar la situación y lo hará sin necesidad de que haya explotado de furia. Y lo otro es pasar por alto las ofensas. ¿Okay? Pase por alto las ofensas. No sea de esas. Bueno, yo recuerdo a mi mamá que decía, te las tengo anotaditas, te las tengo anotadas. Un día me puse a buscar el cuaderno, nunca lo encontré, donde mi mamá tenía tiempo porque estaba cocinando de cogerme ahí, cascarme enseguida. Ella decía, te la tengo anotada. Y cuando yo hacía otra cosa que me castigaba, entonces yo decía, me está castigando por todas las que me tiene anotadas. Bueno, nunca encontré ningún cuaderno donde todo eso ella, según ella, lo tenía anotado en la cabeza, en su corazón. ¿Sí? Y así a veces somos en la vida, te las tengo anotadas, te la tengo sentenciada, esta no te la voy a pasar por alto, esta me las pagas, etcétera, etcétera. Entonces, anote ahí alguna otra frase que usted escuchó en su niñez sobre este asunto, pero no seamos de los que se la tienen anotaditas a la gente, hermano, porque eso no está bien. ¿Sí? Si hay algo que nos hace parecernos a nosotros más a nuestro Dios, es eso. Si usted se quiere parecer al Señor, pase por alto las ofensas. No se las anote a nadie, bórrelas. Si las tiene anotadas, bórrelas y dígale, ya te la borré. La que te tenía anotadita, ya te la borré. Y eso le hace parecerse todo. Te la tengo anotada. Esta no te la perdono. Pero nuestro Dios es un Dios que no tiene nada anotado para nosotros. Y cuando tú, hermano, perdonas, olvidas la ofensa, la pasas por alto, te estás pareciendo a tu Padre Celestial. Seamos así, tardos para irarnos, perdonadores, conciliadores, así como Dios lo es con nosotros. Dios nos ha perdonado, el Padre nos ama. Si olvidas la ofensa que te han hecho, te estás pareciendo a Dios. Y eso es lo más importante. No lo haces porque por orgullo ni nada de esas cosas, sino porque te quieres parecer al Padre Celestial. Entonces, perdona, borra ofensas, ¿sí? Haz que cada día te puedas parecer más al Señor, tu corazón, no proceda con ira, con rabia, y no anote absolutamente nada a nadie de sus ofensas. ¿Sí? Perdone, olvide, reconcíliese, ¿sí? Y el Señor le va a bendecir muchísimo. Déjeme orar esta mañana. Vamos a orar al Señor, a dar gracias por su palabra, por este tiempo de Proverbios hasta el día de hoy, capítulo 19. Y ore conmigo allí donde está y dígale al Señor, Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos virtualmente, escuchando tu palabra. Ponemos delante de ti nuestra vida, nuestra experiencia en la vida, Señor. Lo que este día traiga, ayúdanos a proceder y ayúdanos también a buscar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Señor, que entendamos que no hay necesidad de tropezar para aprender sabiduría. Guárdanos de experiencias negativas, de experiencias malas que arruinarán nuestra vida y no te van a traer gloria a ti, Señor. Te pido por mis hermanos que tienen luchas, Señor, ayúdanos a todos los que hemos creído en ti, Señor, a querer parecernos cada vez más a ti, no guardando el enojo, porque tu palabra dice que en la ira de nosotros no procede la justicia de Dios. Ayúdanos también a olvidar las ofensas, a perdonar a los ofensores, Señor, para parecernos a ti únicamente, Señor, para estar más cerca de tu corazón. Ayúdanos a valorar a la persona pobre, íntegra, y a no honrar a quien tiene dinero por el solo hecho de tenerlo cuando es una persona miserable. Ayúdanos a honrar al pobre, a ayudar al pobre, Señor, a suplir necesidades también en este tiempo de dificultad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.
Gloria a Dios, mis hermanos, le doy gracias a Dios que hemos llegado hasta este día 19. Tenemos allí ya cerca de 80 personas mirando. Te invito para que compartas este mensaje, gusta, y también te invito para que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas. Si ya lo hiciste, no vuelva a hacerlo porque entonces te sales de la suscripción. Pero si no lo ha hecho, suscríbase y comparte con otros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estamos aquí mañana a las 8 de la mañana porque es domingo, aquí en la transmisión en vivo también. Muchas bendiciones, hermanos. Tiempo especial para ser edificados en la palabra de Dios, porque la sabiduría edifica tu casa. Te invitamos a que nos sigas acompañando todos los días de 5:30 a 6:30 de la mañana por aquí, por nuestro canal de YouTube CBI Casa de Dios. Porque la sabiduría edifica tu casa. Te invitamos a que nos sigas acompañando todos los días de 5:30 a 6:30 de la mañana por aquí, por nuestro canal de YouTube